Hey hermanos, bienvenidos a mi despacho en Almería, España. Gloria a Dios por poder estar juntos otro día más. La meta es seguir estudiando la Confesión de Londres y como llevamos varios meses centrándonos en la doctrina de la Escritura, hoy estaremos con el artículo 8, 1.8 y nos centraremos en los idiomas, en la conservación y en la traducción de la Escritura. El título de la clase hoy es más largo que lo habitual y podéis apuntar como título pues idiomas, conservación y traducción de la Escritura. Idiomas, conservación y traducción de la Escritura. Después de esta clase nos quedarán dos más sobre las Escrituras y luego en el capítulo 2 empezaremos a hablar sobre la doctrina de Dios y de la Santa Trinidad. Qué emocionante, ¿no? Gloria al Señor. Ya tengo ganas de empezar el segundo capítulo, pero gracias a Dios por todas las verdades que estamos encontrando en el primer capítulo sobre la bibliología. Hoy tengo dos puntos. Primer punto, conservación de la Escritura, y en este primer punto hablaré sobre los diferentes idiomas que hay en la Biblia. La Biblia no fue escrita en castellano. Y en segundo lugar, si Dios quiere, hablaré sobre la traducción de la Escritura. En el primer punto sobre la conservación leeré de líneas 1 al 7, 1 al 7, y en el segundo punto la traducción de la Escritura del 8 al 18. ¿De acuerdo? Bien. Primer punto hoy, la conservación de la Escritura, leeré de la línea 1 hasta la línea 7. El Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma nativo del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era por lo general el idioma más conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y guardados puros en todas las edades, por su singular cuidado y providencia, son, por lo tanto, auténticos. El Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma nativo del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era por lo general el idioma más conocido entre las naciones, como el inglés en nuestros días que se habla por todos lados, siendo inspirados inmediatamente por Dios y guardados puros en todas las edades, por su singular cuidado y providencia, son, por lo tanto, auténticos. Amén. La línea de razonamiento es sencilla. Las Escrituras son auténticas porque fueron inspiradas por Dios. Esta es la lógica detrás de las primeras 7 líneas del texto hoy. Y estas Escrituras que fueron inspiradas por Dios cuentan con dos secciones principales. Por un lado tenemos el Antiguo Testamento y por el otro el Nuevo. Ahora, el Antiguo Testamento, según la confesión, fue escrito en hebreo. Es cierto. En su totalidad, casi todo el Antiguo Testamento nos llega en hebreo. Pero hay algunas secciones sueltas en arameo. No sé si os es de interés este dato o no, pero os lo voy a compartir por si queréis apuntarlo. Pero hay 3 secciones de arameo en el Antiguo Testamento. 2 en Esdras y 1 en Daniel. Comparto las citas. Esdras, podéis apuntar del 4.8 al 6.18, 4.8 al 6.18, y luego 7.12 al 26. 2 secciones en Esdras que están escritas en arameo. Y el otro libro con una sección en arameo es Daniel. Es una sección larguilla. Daniel 2.4 hasta el 7.28. Daniel 2.4 hasta el 7.28. Por tanto, la confesión dice, y claro, la confesión no es inspirada por Dios. Entendemos que es un documento redactado en el temor del Señor, con hombres piadosos y sabios detrás de la redacción. Pero si yo redactara esta confesión, no es un catecismo, es una confesión, si yo la redactara hoy, tendría que agregar que el arameo también es un idioma bíblico. En el Antiguo Testamento tenemos 2 idiomas, hebreo, pero también 3 secciones en arameo. Y desde luego en el Nuevo Testamento no hace falta
comentaros que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Bien, la inspiración tiene que ver con los textos originales. Repito, este punto es muy importante en el debate contemporáneo sobre la inspiración bíblica. Nosotros defendemos la inspiración de los manuscritos originales, es decir, los textos en hebreo, arameo y griego fueron aquellos que Dios el Espíritu Santo inspiró de manera sobrenatural. La inspiración no se aplica a las copias de los autógrafos ni a las traducciones de los mismos, sino únicamente a los manuscritos originales. No obstante, si las copias de los originales y las traducciones de las copias de los originales son fieles a los manuscritos originales, pues aquellos documentos también llegan a ser autoritativos para nosotros. Entonces, nadie debe entrar ahora en desesperación pensando, bueno, si no tengo acceso a los textos originales de la Biblia, no puedo leer la palabra inspirada de Dios. No es así. Si las copias y las traducciones son un fiel reflejo del texto original, lo que sí tenemos es la santa palabra de Dios delante de nosotros. Os voy a citar la Declaración de Chicago, un documento publicado en 1978. Podéis encontrar esta confesión sale en internet en inglés en PDF gratis. No sé si está en castellano. Sí sé que en el libro de Teología Sistemática de Wayne Grudem, que sale a finales del libro como un apéndice. Y podéis leer el documento, la Declaración de Chicago, en su totalidad. El artículo 10 dice lo siguiente: afirmamos que la inspiración de Dios, en sentido estricto, se aplica solamente al texto autográfico de las Escrituras. Afirmamos además que las copias y las traducciones de la Escritura son la palabra de Dios hasta el punto en que representen fielmente los manuscritos originales. Esto es exactamente lo que he venido explicando. No tenemos acceso hoy día a los manuscritos originales. Ya no existen, no los tenemos. Pero gracias a Dios, tenemos miles de copias. Y luego, en base a dichas copias, tenemos traducciones de la Biblia. Y por medio de las traducciones y las copias, podemos saber casi a ciencia cierta lo que decían los manuscritos originales de la Santa Palabra de Dios. Gracias al Señor, en nuestros días contamos con una amplia gama de excelentes traducciones bíblicas. Gloria al Señor, y en un nuevo libro que han sacado un par de compañeros en el ministerio, Andrés Mesmer y José Hutter, su libro se llama La inerrancia bíblica. Ellos escriben lo siguiente: las comunidades judías y cristianas tienen 2000 años de práctica traductora, y ambas tienen largas historias de haber producido traducciones fieles al lenguaje original. No tenemos los manuscritos originales, pero gracias a Dios hay miles de copias, y a través del estudio de estas copias sabemos casi a ciencia cierta lo que decían los originales. Ahora, he dicho casi a ciencia cierta. ¿Por qué no he dicho a ciencia cierta? Bueno, Wayne Grudem explica en su tocho, que es un tocho, ¿no?, de Teología Sistemática, cito a Wayne Grudem, dice: para más de 99% de las palabras de la Biblia sabemos, hay el verbo clave, saber, hay que subrayarlo, sabemos lo que decían los manuscritos originales. Incluso para muchos de los versículos en donde hay variantes textuales, la decisión correcta a menudo es muy clara. Entonces, en un 99% de los casos, sabemos lo que decía el texto original. Ahora, existen variantes textuales. ¿Qué son esos elementos? Pues, cuando hablamos de variantes textuales, se refiere al proceso de copiar las escrituras, porque antiguamente el proceso fue lento. Muchas veces monjes ahí escondidos en el monasterio a mano iban copiando
las Escrituras. Y cuando leemos estas copias, podemos encontrar en algunas copias ciertas palabras omitidas, a veces versículos omitidos, que luego sí aparecen en otras copias. Y la pregunta sería, bueno, ¿qué pasa aquí? Entra en factor la falibilidad humana, que claro es difícil. Ponte a, incluso, si tienes mucho tiempo libre, no sé, coge el Evangelio de Mateo y ponte a escribir versículo por versículo el Evangelio de Mateo en unas hojas, en un cuaderno. Yo no voy a profetizar, pero casi estoy seguro de que en algún momento vas a equivocarte. Mateo tiene 28 capítulos y para que tú escribas todo el Evangelio de Mateo perfectamente sin equivocarte, eso requiere de muchísima concentración. Es normal entonces que en las copias, que sí hay autores falibles detrás de ellas, es normal que haya variantes. Pero gracias a Dios, como regla general, es muy fácil saber dónde hay una palabra omitida, un versículo omitido. Entonces vamos comparando copias. Una ilustración parecida. Pensad en la Constitución española. Al igual que la Declaración de Chicago, se publicó en el 1978. Si nosotros llegáramos a perder el texto original de la Constitución española, no pasaría realmente nada. Porque tenemos tantos miles de copias del original que el original ya sobra. No hace falta tener acceso al original. Las copias ya son suficientes. Y esto es exactamente lo que sucede con el tema de la Biblia. No tenemos los textos originales en hebreo, en arameo ni en griego, pero bendito sea Dios, hay miles de copias que podemos estudiar, consultar, y estas copias sirven como la base de nuestras traducciones que hay en el día de hoy. Y de nuevo, aleluya por la gran cantidad de traducciones fieles que hay en nuestro idioma. Según la confesión, entonces Dios, por su singular cuidado y providencia, ha guardado el texto de la Sagrada Escritura. Él lo ha preservado hasta el día de hoy. Y hay que reconocer que esta conservación es asombrosa. Cuando tomamos en cuenta la gran cantidad de enemigos de la palabra que se ha levantado a lo largo de los milenios. Me acuerdo de Jeremías 36, cuando ese malvado rey, Joacim, él recibió la palabra profética de Jeremías, y lo que hizo con la palabra de Jeremías fue quemar el rollo del profeta en el fuego. De esta manera Joacim estaba diciendo, rechazo la palabra de Dios. Rechazo tu ministerio, Jeremías. No tengo ningún tipo de interés en la palabra del Señor. Y luego Dios le dice a Jeremías, en Jeremías 36, versículo 28, Jeremías vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó el rey. Y ahí vemos una magnífica ilustración de la conservación de la Escritura. El rey malvado puede quemar la Biblia, pero Dios, su voz no será silenciada. Dios hablará y los pecadores no podrán prevalecer contra los decretos del Señor. Gloria a Dios. Así que Joacim puede quemar la palabra de Dios, pero el Señor se encargará de que su palabra sea conservada a través de su profeta Jeremías. Pienso en otra ilustración en la historia de la Iglesia, y estoy pensando en un episodio extra bíblico, pero en el siglo IV, en los días del Imperio Romano, un hijo de Satanás llamado Diocleciano, en el imperio él ordenó que todo ejemplar de la Sagrada Escritura fuese quemado. Impresionante, ¿eh? En el imperio todas las escrituras siendo quemadas, y aún así, aquí estamos en el siglo XXI con la palabra de Dios. ¿Y dónde está Diocleciano? Difunto en el infierno, bajo el juicio y la ira del Santo Todopoderoso. Amados, fijaos en este dato. Un hombre que antes estaba a cargo del imperio más importante sobre la faz de la tierra, está muerto, siendo atormentado en el infierno. Y el año pasado, la Biblia fue el libro más vendido a nivel mundial.
más de 100 millones de ejemplares vendidos el año pasado. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dios conserva, Dios preserva su santa palabra. Joacim puede quemar la Biblia, pero Dios se encargará de proteger, conservar su santa palabra, y por esta razón tenemos en nuestra posesión este bendito, infalible, inspirado libro. Gloria a Dios por sus oráculos divinos. Joacim, Diocleciano, puede levantarse contra la palabra y rugir contra Dios, pero el Señor se burlará de ellos. Él defenderá su santa palabra, porque los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca jamás pasará. Aleluya, gloria a su nombre. En primer lugar, amados, hemos hablado de la conservación de la Escritura. En el primer punto también os nombré los diferentes idiomas de la Biblia. Son 3: hebreo, principalmente hebreo, el Antiguo Testamento, pero 3 secciones en arameo, 2 en Esdras, otra sección en Daniel. Y luego en griego está el Nuevo Testamento escrito. Ahora vamos a leer líneas 8 al 18. Y el segundo punto de la clase se llama la traducción de la Escritura. La traducción. Dice la confesión, a partir del 8. Así que, en todas las controversias religiosas, la Iglesia debe apelar a los documentos. La Iglesia, voy a repetir. Así que en todas las controversias religiosas, la Iglesia debe apelar a estos como autoridad final. Amén. Pero debido a que estas lenguas originales no son conocidas por todo el pueblo de Dios, el cual tiene derecho a las Escrituras e interés en estas, y debido a que se le manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, por lo tanto deben ser traducidas a la lengua común de toda nación a la que sean llevadas, para que, habitando en abundancia la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable, y para que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengan esperanza. Bueno, bastante fácil de entender. Así es, amén. Y ahora espero desglosar esto cláusula por cláusula. Bien. En esta segunda parte del artículo 8, vemos la suprema autoridad de la Escritura. Dice que en todas las controversias religiosas tiene que prevalecer la Santa Escritura. No voy a entrar ahora en más detalles al respecto, porque en el artículo 1.10 dedicaré una clase completa al asunto de sola Escritura. Sola Escritura es la doctrina que nos enseña que la Biblia es nuestra suprema norma de fe y conducta. Entonces, por esta razón, no voy a entrar en detalles. Hablaré sobre este tema en la clase 1.10 en un par de semanas, si el Señor así lo desea. Pero básicamente, lo que la confesión enseña en esta segunda mitad del párrafo es que las Escrituras han de traducirse a nuestras lenguas para que las podamos entender. Porque hoy día, es cierto, entra en tu iglesia local, pregunta a los hermanos, ¿cuántos de vosotros domináis el hebreo bíblico, el arameo bíblico y el griego bíblico? Yo creo que en nuestras iglesias un porcentaje pequeñísimo de los evangélicos en España será capaz de leer la Biblia en los idiomas originales. Por tanto, la traducción se hace necesaria. Si vamos a leer la Biblia, entender la Biblia, necesitamos tener acceso a traducciones fieles. ¿Por qué la confesión de fe destaca esto? Porque esto parece tan obvio, ¿no? ¿Cómo va la confesión a hablar sobre la necesidad de traducir la Biblia? Pues volvamos a la época de la Reforma. Volvamos al siglo XVI, cuando los protestantes estaban defendiendo la necesidad de traducir las Escrituras a las lenguas vernaculares ante la insistencia católica en la Vulgata como la traducción oficial de las Santas Escrituras.
En la época de la Reforma, amados, las escrituras en la Iglesia Católica se leían en latín. Y ahí te tienes que preguntar, pues, ¿y qué pasó con los pobres hermanos indoctos de las iglesias que no tenían ni idea sobre el idioma latín? Entonces los protestantes querían volver a las fuentes y traducir las escrituras a los idiomas, al alemán, al francés, al inglés, al español. Y el protestantismo creyó en la gran necesidad de nuevas traducciones de la Biblia. Por esta razón sale este comentario en la confesión, porque de nuevo tú puedes leer esto y pensar, pero esto es superfluo. No hace falta hablar sobre la necesidad de las traducciones de la Biblia. Pero cuando nos ubicamos en el contexto histórico de la Reforma, esta aclaración se vuelve bien importante. Los reformadores entonces se pusieron a traducir la palabra de Dios para sus respectivas sociedades. Lutero publicó su traducción del Nuevo Testamento al alemán en el 1522 y luego la traducción del Antiguo Testamento la sacó 12 años más tarde en el 1534. En español, ya que estamos aquí en España y la mayoría de vosotros, bueno, todos sois hispanoparlantes, habláis castellano, la primera traducción completa de la Biblia al español se publicó en 1569, gracias a la labor de un tal Casiodoro de Reina, y su versión de la escritura es conocida hasta el día de hoy como la Biblia del oso por la imagen del animal que aparece en su portada. Entonces, los protestantes en todo el mundo querían traducir la Biblia a las lenguas que usaban los habitantes de sus países, territorios, etc. Y por esta razón la confesión nombra la necesidad de traducir la Biblia. Y después de defender esta idea, la confesión nombra dos razones por las cuales las traducciones son necesarias y termina nombrando dos consecuencias. ¿Okay? Dos razones por las que las traducciones son necesarias, y las nombraré, y después de hablar de dos razones por las que las traducciones son necesarias, menciona dos consecuencias de tener dichas traducciones. Así que en primer lugar, ¿cuáles son las dos razones por las que las traducciones son necesarias? En primer lugar, primera razón es, el pueblo de Dios tiene derecho a las escrituras e interés en ellas. Y la segunda razón es, se le manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios. Okay. Primera razón, el pueblo de Dios tiene derecho a las escrituras e interés en ellas. Segundo lugar, se le manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios. En realidad, la primera razón está fundamentada en la segunda. El pueblo de Dios solamente tiene derecho a la escritura porque es un mandato de Dios. Es un mandamiento divino que el pueblo de Dios tenga acceso a la palabra de su Señor. Si Dios no hubiera exigido esto, no tendríamos semejante derecho. Así que en realidad, las dos razones aquí nombradas son en esencia la misma. Ya que Dios nos exige tener acceso a las escrituras, escudriñar las escrituras, ya que es un mandato divino, pues debemos entonces traducir la santa palabra de Dios. Jesucristo, por ejemplo, dice en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ahí tenemos que pensar de nuevo en el contexto medieval de la Iglesia Católica. Si yo tengo que vivir según cada palabra que sale de la boca de Dios, y si en mi iglesia local leen la Biblia en latín, y el sacerdote predica en latín, pues ¿cómo voy a vivir yo según toda palabra que sale de la boca de Dios? Yo no puedo crecer en la fe si poseo un ejemplar de la Vulgata. Yo necesito la Biblia en mi idioma, en mi lengua. Yo necesito la Biblia en inglés, en español. Entonces, ¿por qué debemos interpretar las Escrituras? ¿Por qué traducir las Escrituras?
Porque el pueblo de Dios tiene derecho, según el mandamiento divino, el pueblo de Dios tiene derecho a las Escrituras para poder vivir según ellas. Mateo 4:4. ¿Cómo se podría cumplir Mateo 4:4 si solamente predicáramos en latín? Y después de nombrar estas dos razones por las que es importante tener las Escrituras en nuestros idiomas, la confesión habla de dos consecuencias que emanan de la bendita realidad de tener las Escrituras en nuestro idioma. La primera consecuencia es: adoraremos a Dios de manera aceptable. Y la segunda consecuencia es: tendremos esperanza. Primera razón, adoraremos a Dios de manera aceptable, que es infinitamente más importante que nuestro consuelo personal, ¿no? Dios es infinitamente digno de gloria. Pero en segundo lugar, también al tener las Escrituras en español, recibimos consuelo y esperanza. Dice la confesión: por tanto, deben ser traducidas a la lengua común de toda nación a la que sean llevadas, para que, habitando en abundancia la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable. Primera consecuencia, adorar correctamente. Y número dos, para que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengan esperanza. Bien, la primera consecuencia tiene que ver con la adoración al Señor. ¿Cómo puedo yo adorar a Dios de manera correcta si no tengo acceso a las Sagradas Escrituras en mi idioma? Yo necesito entender la palabra de Dios para poder adorar a Dios. ¿Cómo sé yo que no debo, por ejemplo, postrarme ante una imagen? Porque la palabra de Dios me enseña en el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos. Y en el segundo mandamiento: no te harás imagen. Entonces, yo, al tener acceso a las Escrituras en mi idioma, puedo adorar a Dios de una forma aceptable. No caigo en pecado. No me dejo engañar por las tendencias idolátricas de mi malvado corazón. Entonces, la Escritura me enseña sobre la verdadera adoración en espíritu y en verdad, en el nombre del Señor Jesucristo. Porque si intento adorar a Dios sin el nombre de Jesucristo, soy un idólatra. No podemos adorar a Dios sin pasar por el Salvador, el mediador, Jesucristo. Así que, en primer lugar, si tengo las Escrituras en mi propio idioma, en mi propia lengua, podré adorar a Dios de manera aceptable. No caeré en el engaño de la idolatría. Claro, todos nosotros tendemos a adorar a los dioses que creamos en nuestros corazones. La Escritura, pues, es una luz que nos alumbra. Y en segundo lugar, dice la confesión que al tener las Escrituras en nuestros idiomas, recibiremos esperanza. Y así es. Porque más allá de la esfera de la adoración, cuando pensamos en lo que Dios ha hecho por amor a nosotros, Dios el Padre envió a su Hijo en el poder del Espíritu para que Cristo muriese en la cruz y resucitara al tercer día, a fin de que los miembros del pueblo de Dios recibiesen el perdón de los pecados, la vida eterna. Sin el entendimiento de las Escrituras en mi idioma, ¿cómo podría decir amén al Evangelio? ¿Cómo llegaría a ver la gloria de Dios, ¿no? En las buenas noticias de Cristo crucificado y resucitado. Entonces, el mensaje de la Biblia da esperanza al pueblo del Señor. Y más allá también del ámbito del Evangelio, creo que todos nosotros, a nivel experimental, en nuestras experiencias como pueblo de Dios, hemos tenido momentos cuando Dios nos ha fortalecido y levantado a través de la lectura y también la predicación de la palabra en nuestras lenguas. Por ejemplo, hay versículos que han sido de gran consuelo para mi vida. A finales del año hubo un texto que tenía en el corazón que me estaba apoyando muchísimo y decía la palabra de Dios, 1 Corintios 10, versículo 13, Dios no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Y en cada momento, ¿verdad?, en situaciones difíciles, Señor, no dejarás que yo sea tentado más de lo que pueda resistir. Y lo que haces es, te aferras a la promesa de Dios, te nutres de la palabra y la palabra te da consuelo, fortaleza, esperanza, como dice el texto. También muchas veces un texto que me ha bendecido muchísimo,
Mateo 28:20, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi corazón es engañoso. Hay días que puedo llegar a pensar que Dios ya no está conmigo, Dios no me ama, el Padre no está interesado en mí, y luego me acuerdo de la promesa de Cristo. He aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que mi fe no depende de mis sentimientos. Mi corazón un día está súper feliz, contento, al día siguiente está decaído, deprimido, con ganas de suicidarse, ¿no? Pero la palabra de Dios, la promesa del Señor es autoritativa. Y ahí está la base de nuestra fe. Sé que todos vosotros, queridos hermanos, podéis identificaros con lo que os estoy diciendo. En momentos puntuales de vuestras vidas, Dios ha enviado la Escritura, Dios ha enviado una predicación sobre la Escritura. Y esa Escritura, wow, ha llegado en el momento oportuno, en la situación exacta, y Dios te ha sacado del fango. Gloria al Señor, son señales de su cariño paternal y pastoral, y hasta el día que no estemos con Él, pues Él se encargará de que su palabra nos alimente y nos haga bien. Gloria al nombre de Dios. Así que demos alabanza a Dios por la traducción de la Biblia al español. Demos gracias a Dios por los buenos predicadores que Él ha levantado en nuestros días, que nos hablan en castellano, de modo que podemos entender la enseñanza de la santa palabra de Dios. Gloria a Dios por la inspiración de la palabra. Gloria a Dios por su conservación a lo largo de los milenios. Y gloria a Dios por la traducción de la Biblia al inglés, al español, al francés, al alemán. Amén. Amén, hermanos. Pues la tarea para la semana que viene será leer la entrada 1.9. Estaremos hablando sobre la hermenéutica de la Escritura o la interpretación de la Escritura. Y eso, lo que dije antes, nos quedan 2 clases más sobre la bibliología. 1.9, la hermenéutica de la Escritura, y 1.10, como indiqué hoy, estaremos dedicando una clase entera a sola Escritura, uno de los lemas de la Reforma Protestante. Hoy hemos visto los idiomas de la Biblia, la conservación de la Biblia y la traducción de la Biblia. Espero que haya sido todo muy interesante. Tenéis como siempre las preguntas por debajo del vídeo, y si queréis lanzarme cualquier pregunta, cualquier comentario, estaré encantado de responderte en cuanto pueda. Podéis dejarlo ahí por debajo del vídeo y, gloria a Dios, contestaré en la medida de lo posible. Un abrazo para todos. Sola Scriptura. Amén. Gloria a Dios. Y acabamos diciendo, como siempre, mi frase favorita, Soli Deo Gloria. Un abrazote en el amor de Cristo, en el Cristo que inspiró la Santa Escritura por el poder del Espíritu Santo. Bendiciones. Hasta luego. Amén.